Weimar, buenas tardes, ¿cómo estás? Viviana, ¿cómo estás? Buenas noches. Andrés, ¿qué dice? Profe, buenas noches. Señor Weimar, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo me le ha ido? ¿Me escuchas bien? Señor Weimar, ¿cómo está? Viviana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profe. Profe, ¿me escucha, por favor? Perfecto, Weimar, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sí se escucha bien. Gracias. Weimar, tú me estás escuchando bien, porque veo que... Sí se escucha bien. Ok, gracias, Viviana. Weimar, si me estás escuchando, por favor, sal de la reunión y vuelve a ingresar con el mismo enlace para ver si puedes hacer todo el proceso y puedes escuchar bien la información y podemos compartir información. ¿Vale? Viviana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. Buenas noches, bien, sí, señor, aquí. Trabajo. Preparada. Sí. Qué bien, qué bien. Bueno, Viviana y Weimar, si me están escuchando, yo soy muy cumplido, son las 6 en punto. Vamos a dar inicio a este proceso del día 2 para ustedes en lo que corresponde a la formación. Eh, pues es importante entonces que hoy, si ustedes tienen un computador, pues sería buenísimo porque hoy voy a tratar de hacer la clase súper práctica diferenciada a lo que está en el material de estudio. El material de estudio habla sobre curación de contenidos y habla sobre organización de material. Es muy fácil y hay unas evidencias que hay que presentar. Entonces me gustaría primero pues saber cómo están ustedes. Yo siempre arranco con esto. ¿Cómo está de salud, Viviana? ¿Cómo me le ha ido? Cuénteme qué ha pasado con su vida en los últimos días. Muy ocupada, ¿no? Y Weimar va a ir preparando también para las mismas preguntas. Entonces, cuéntame, Viviana. Bien, sí, señor, aquí trabajando en la casa. Sí, Entonces trabajando en la casa y estoy aquí en la reunión. ok, perfecto. Pero de salud bien. ¿Cómo te ha ido? Sí, o enfermita todavía. Sí, un poquito. Bueno, después con el ánimo y con la fe vas a salir adelante pues, de todas esas enfermedades, ¿vale? Weimar, Ok. Weimar, ¿cómo estás? A todos. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo ha estado usted? Excelente, gracias a Dios. En pie de lucha como siempre. Siempre he Muy bien. pensado que no podemos tirar la toalla tan fácil, sino que seguimos luchando hasta que la vida nos lo permita, que es realmente lo más importante, no perder nunca la actitud positiva. Muy bien por eso. A veces también hay un esquema que se llama trabajar inteligente. Por ejemplo, ahí sí te puedo decir varias cosas que hacen los ricos. Por ejemplo, si se habla de tres pensamientos, hay un escritor mexicano, habló sobre un esquema sobre los pensamientos medios, los pensamientos pobres, los pensamientos ricos. Y normalmente le explicaba a la gente que cuando la gente con pensamiento rico no trabajan con plata de ellos, sino que trabajan con plata ajena.
¿sí? Y frente a eso es que nosotros hemos comprobado y hemos analizado que muchas veces nosotros estamos como todo el tiempo remando y remando frente a circunstancias, y es porque así nos enseñaron en nuestra educación tradicional. Ahora, es importante entonces saber dentro de la misma vida, por ejemplo, que nosotros tratamos como de hacer cosas que ya el sistema, los mismos sistemas nos lo facilitan, ¿sí? Por así decirlo en palabras técnicas, estamos tratando de inventarnos la rueda, pero la rueda ya está inventada. Entonces hay cosas que trabajar inteligente es como mover, cómo optimizar menos recursos, pero generar el mismo impacto o hasta más. Pero bueno, lo importante es que no desfallezcas, también como lo estás diciendo, la lucha es importante, las ganas que no falten, y pues aprender como a moverse dentro de diferentes entornos y diferentes escenarios. Con ustedes dos voy a Profe, arrancar este curso. Señor, cuéntanos. aprovecho para pedirle un favor. No sé si Claro. revisó yo o entre los muchos pues estudiantes que tiene usted, yo fui el que elaboré el video y se me olvidó adjuntar el vínculo. Ya lo adjunté y la calificación sigue en D. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿revisó por favor la segunda entrega o la calificación mía sigue siendo D? ¿Me hago entender? Aló, Weimar, qué pena, usted tenía como una diferenciación acá. Mira, Weimar, no hay ningún problema. Lo que pasa es que los esquemas de calificación normalmente se demoran 2 días, dos días hábiles, pero digamos que mira, que te estoy mostrando acá en pantalla eh, la respuesta frente al proceso. Entonces, debido a que la calificación de la resiliencia no es automática por el sistema, sino que debe ser revisada y valorada por el instructor, el plazo máximo de evaluación de la evidencia se da aproximadamente 2 días hábiles. ¿Sí? Entonces, como tú lo decías ahorita, sí hay tengo mucha cantidad de personas, pero sí se te alcancé a dar como una respuesta frente a eso. Entonces, tranquilo, que esa calificación, si mandaste el video frente a eso, no te preocupes porque esa calificación la vas a tener, ¿vale? Y en cuanto a lo de las notas, era precisamente lo que habías dicho en cuanto al tema del enlace, pero voy a revisar aquí inmediatamente, Weimar, un momentico, yo de una vez te reviso frente al sistema. Mira, tú apenas lo cargaste ayer, ¿vale? Entonces, pues ya mañana tienes ya la respuesta, ¿vale? Perfecto, muy amable. Bueno, Weimar, con muchísimo gusto. Bueno. Entonces, compañeros, les voy a decir sobre todo en cuanto a lo que es la evolución de esta segunda sesión, pues cómo corresponde el material, qué es lo que nos toca hacer. Entonces, pues esta segunda semana se habla sobre el programa de categorizar la información que aporte al tema o la problemática identificada por la práctica pedagógica. Hoy vamos a hablar sobre el tema, entonces ya saben, de curación de los procesos y organización del material. Eh, Dice, gestionar diferentes fuentes de información según requerimientos y actividades de enseñanza-aprendizaje. Frente a esto, pues hay tres, dice que la fecha es 29, hoy es la clase sincrónica, pero hay tres evidencias que son tres como evidencia 1, evidencia 2 y evidencia 3 de la actividad 2. La primera es un árbol de ideas, ya les voy a explicar cómo se hace eso. El formato de planeación de Smartsheet, que es otra evidencia, y la última que es el marcador social. Yo creo que esta clase debemos hacerla de manera didáctica y debemos hacerla con el ejemplo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan aprender a utilizar las herramientas y es más fácil que con el término de lectura del documento. O sea, a pesar de que yo tengo la información del material y todo el proceso, yo creo que la forma más fácil es indicarles cómo pueden hacer ustedes para hacer una organización, cómo pueden hacer ustedes para organizar sus esquemas, cómo pueden hacer ustedes para buscar la información, qué plataformas, qué estrategias se utilizan para poder hacer los trabajos de una manera adecuada y que ustedes lo puedan implementar dentro de sus actos pedagógicos. Ahora bien, programas, por ejemplo, que vamos a utilizar hoy, Miro, Symbaloo, Genially, digamos que Tome, son como herramientas que a ustedes les van a servir muchísimo en su acto pedagógico. ¿Por qué? Porque les van a facilitar un poco la vida en cuanto a lo que son estructuras y con lo que son esos trabajos. Entonces, pues arranquemos sin más preámbulos a mostrarles entonces sobre esta segunda actividad que está desde el 29 de este mes y tenemos una semana con parte del cronograma para entregarla. Sería el 4 de septiembre, sería la fecha de entrega. Sin embargo, recuerden que
el proceso de límite de recepción de actividades, pues está para el 18, ¿cierto? De septiembre. O sea, todas las actividades, si no la pueden presentar esta semana, no hay ningún problema, tienen plazo hasta el 18. Ahora, recuerden también sobre todo los criterios de evaluación, A como aprobado y D como no aprobado, pero pues siempre estos sistemas y estas evidencias permiten ilimitadas veces poder presentar. O sea, el concepto sería cualitativo, es que aprobaron o aún no han aprobado el proceso. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues lo primero que voy a enseñarles entonces es que ustedes a partir de Google, cuando están en Google, ustedes van a comenzar a abrir, por ejemplo, páginas como Symbaloo, ¿cierto? Symbaloo, digamos, si ustedes ven la guía, Symbaloo es una página, se escribe así, Symbaloo, ¿sí? Cuando ustedes ingresan a esta plataforma, es una plataforma, por así decirlo, es una plataforma de apps. Entonces yo le doy clic, simplemente ingreso y la clave de esto es registrarse. Ustedes van a ver que ustedes se registran con su correo electrónico particular, preferiblemente yo ingreso siempre pues con mi correo particular, voy a mostrarles la página de cero como aparece, le damos omitir recorrido, y entonces solamente le doy iniciar sesión. Entonces, ¿para qué les sirve esto? Ya que ustedes son, digamos que son docentes de universidad, de colegio, no importa cuál es el esquema, simplemente yo le digo que voy a agregar, voy a entrar por Google, le doy clic en Google, e ingresan con su correo electrónico. Yo utilizo todo por correo Gmail. Igual, mi cena es un compendio de Gmail. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Digamos que ustedes van a programar cuáles son los programas que ustedes utilizan normalmente o ejecutan normalmente para que los aprendices puedan llegar fácilmente a ese esquema. Entonces, ¿cómo utilizarlo? Muy sencillo. Si ustedes pueden ver, yo por ejemplo acá tengo páginas como Screencast, como el primero, Screencast-O-Matic, el segundo como Flisnack. Screencast-O-Matic, por ejemplo, es un grabador de pantalla. Yo le enseño a la gente cómo hacer un proceso de grabación de pantalla para que puedan hacer sus presentaciones o digamos, sus trabajos. Esta página lo que hace es que le graba a uno todo lo que aparece dentro de la plataforma, dentro de la pantalla, perdón. Por ejemplo, como el PDF, por ejemplo, si ustedes tienen todo lo que ustedes van mostrando, ese programa me permite grabar a través de una cosa que se llama un launcher. Un launcher es como el proceso de grabación, es como los cuadros que me permiten grabar. Por ejemplo, si ustedes quieren ser youtuber, esto les puede servir para ser youtuber. Flipsnack, eso es para hacer documentación. Sí, también te puedo colocar enlaces, por ejemplo, como el del SENA para entrar rápidamente a Senasopia Plus. Puedo tener un enlace para descargar imágenes rápidamente y gratuitamente, con buena resolución. Genially, que es para hacer cuadros, para hacer mapas, para hacer todo lo que tiene que ver con presentaciones. Cómo acceder, por ejemplo, rápidamente al Drive. Y así entre eso, por ejemplo, Creative Commons, que es el acuerdo internacional para legalización y para asentamiento de documentos. Y así como esos tengo otra información, por ejemplo, como editar películas, como lo de YouTube, Trello, que es una cosa que utilizan las empresas últimamente para poder organizar procesos administrativos. Miro, que es una plataforma como para hacer presentaciones, como para hacer árboles de problemas, para hacer mapas mentales, mapas conceptuales, por así decirlo. Y entre otras páginas, I Love PDF, que es una herramienta que me sirve para transformar documentos de PDF a lo que ustedes quieran. Sí, por ejemplo, me lo puede transformar a un documento en Word, a un documento en Excel. ¿Y por qué es importante toda esta información? A ver, es importante ya que mucha gente no sabe utilizar, digamos que ciertas herramientas que van a tener con los aprendices o con los alumnos para poder utilizarlas dentro del acto pedagógico. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer yo para que aquí en Symbaloo, digamos que ustedes tienen la plataforma en blanco, cómo hacer para cargar? Pues yo simplemente tomo un espacio vacío, uno de estos, por ejemplo, acá, el de la mitad, que es un espacio vacío, le doy clic y entonces simplemente me dice qué programa quiero meter allí. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, para hacer quiz, MindMeister. Eso es para hacer otros mapas. Por ejemplo, mapas, simplemente le doy clic y ya me quedó agregado digamos que a la fase principal, donde está el cuadro de todas las presentaciones. Yo puedo colocar las que yo quiera. Cosas, por ejemplo, para hacer evaluaciones. Quizlet, por ejemplo, sirve para hacer
para hacer evaluaciones en vivo. Entonces yo pongo las preguntas dependiendo de un tema y así mismo voy acomodando y ajustando la información. Pero ojo, esto corresponde a programas, digamos que aplicaciones que estén dentro del proceso. No corresponde a páginas que solamente estén integradas dentro de una operatividad. Por ejemplo, yo que tengo un esquema, por ejemplo, para jugar, Will Decide, que es para, yo pongo una hoja de Excel y simplemente nombres en una hoja de Excel y los comparto allí a Will Decide, que está en la parte final, y me permite para que la gente pueda jugar a través del sistema y que podamos hacer una serie de preguntas aleatorias, ¿sí? Lo único que, como pueden escuchar, solamente es ponerlo a rotar y yo esas palabras las cambio modificando la rueda. ¿Cómo hago para modificar la rueda? Yo simplemente bajo un poquito y le doy modificar rueda y entonces así comienzo allí a ajustar los nombres que aparecen dentro del proceso. Mira, aquí aparece. Entonces, ¿cuántos nombres quiero colocar? Yo puedo colocar hasta 100 nombres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos digamos que quiero colocar como adjetivos, como acciones, puedo colocarla. O puedo colocar nombres, por ejemplo, Pedro, por ejemplo, Pablo, por ejemplo, ¿cierto? De los que pertenecen en la clase. Si ustedes tienen una lista de Excel de sus aprendices, simplemente exporten ese documento y colocan los nombres allí y allí le quedan todos para que puedan participar dentro de la rueda, dentro del Will Design. Entonces, son herramientas que son fáciles y ustedes pueden colocarle el nombre a la rueda y pueden agregar cada vez más esquemas. Miren cómo ahí quedó, simplemente allí, colocar los nombres que acabaron de ajustar. Ustedes pueden cambiarle los colores y allí pueden solamente... entonces, Pedro, se ganó la pregunta. Pedro, la pregunta que tenemos en el día de hoy, ¿qué hicimos en la clase pasada? No sé, puede servir como un activador cognitivo, puede servir como un esquema de formación. Entonces, esta plataforma solamente lo que hace es, me permite acceder rápidamente y organizadamente tener los programas que yo voy a utilizar de acuerdo a un curso que yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces ustedes con el aprendiz al principio le pueden decir, mire, yo les voy a compartir en este momento mi base para que estos son los programas que ustedes deben utilizar para que lleguen fácilmente a ellos. Entonces eso es algo que ustedes pueden utilizar, un organizador de herramientas. Ahora, dentro de la guía de aprendizaje, yo tengo un planteamiento. El primer planteamiento de la guía, entonces ya saben que ustedes solamente van aquí a aprendizaje, la descargan, y allí dice que el esquema dice que aparece una primera evidencia. La primera evidencia que les aparece a ustedes es una herramienta que se llama Miro. Pero entonces yo quiero explicarles algo. Un árbol de ideas. Quiero mostrarles cómo funciona la plataforma Tome. Entonces ustedes van a lo mismo, van a Google o una URL y escriben la palabra Tome ahí. ¿Sí? Así como lo escuchan, Tome AI. Esto es una plataforma de inteligencia artificial. Lo que tienen que hacer allí solamente es inscribirse o registrarse y después de que ustedes se registren en Sign, le dan iniciar en Google, por ejemplo, entonces ingresan a la plataforma y después de ingresar, esto les va a facilitar mucho el trabajo. Déjenme explicarle cómo entonces aquí colocan para qué uso corresponde. Aquí me estoy inscribiendo con una plataforma, entonces pues aquí simplemente le creo una nueva área de trabajo. Ok, solamente esto es como para que ustedes, como de contexto. Canon básico, hay unos que son gratuitos, otros que son pagando. Entonces, dentro de este esquema, pues lo que ustedes pueden hacer, en la palabra de arriba superior dice crear. Entonces, ustedes pueden tener unas plantillas, pero ¿plantillas para qué? Esto es para hacer presentaciones. Si ustedes de pronto no tienen tiempo, entonces, por favor, usted le dice al sistema, hágame una presentación o hábleme sobre, no sé, el ciclo del agua. Entonces, él ya identifica que me tiene que hacer unas presentaciones sobre el ciclo del agua. Aquí usted le puede preguntar lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y entonces, pues ahí me va a presentar un esquema.
le doy la palabra a continuar y él me genera las presentaciones con imágenes, pues unas imágenes prediseñadas por inteligencia artificial sobre el ciclo del agua. Cuando ustedes estén muy encartados, cuando estén muy ocupados y de pronto no tengan tiempo, esta plataforma les puede servir para poder hacer presentaciones. ¿Por qué se las trae a colación? Precisamente por eso, porque sé que nosotros como docentes, como instructores, muchas veces no tenemos tiempo para hacer presentaciones, que queramos presentar y ustedes pueden hablarles sobre un idioma básico. Entonces, hágame una presentación hágame una presentación para niños de primaria sobre el ciclo del agua, o hágame una presentación sobre lo que ustedes quieran preguntarle en cualquier nivel académico. Y simplemente, miren, como estoy presentando acá, me hace una presentación con conclusiones, con todo el esquema y con imágenes que posiblemente quiera yo presentarlo. Ahora, ¿cómo puedo hacer para compartirlo? Simplemente doy la palabra compartir y la gente agrego los correos electrónicos a los cuales pueden llegar, o simplemente le puedo dar copiar el enlace. Mírenlo acá en la parte de abajo, si lo están viendo en la pantalla, le doy copiar el enlace y después de copiarlo simplemente eso se me convierte en una URL. Entonces yo cuando vaya a abrir nuevamente un enlace en internet, pues copio ese enlace y me deja ver la presentación completa. Ahora, si ustedes ingresan, porque ustedes ya la tienen dentro de su base de datos de Tome, pues simplemente le dan presentar, que es el símbolo, el triángulo invertido como de presentación, y allí le dan presentar para que ustedes lo puedan ver y mostrar a sus aprendices en cualquier tipo de escenario. Me parece que es una herramienta que es válida, que es muy buena, que es muy simple de utilizar, porque solamente tienes que hacer una pregunta, el cual me hace una presentación en 30 segundos, en un minuto, me hace una presentación con imágenes, pero ojo, es importante entonces tener en cuenta tres cosas. Primero, lean el tema, lean el contenido del tema, si les sirve, si la información es importante para ustedes. Dos, recuerden que esto es solamente como para salirme de un desvare, por así decirlo, pero no utilizar esto nunca con el ánimo, por ejemplo, cuando tengan una presentación de, por ejemplo, una investigación, un carácter para una tesis, para algo así, porque por derechos de autor, pues se va a poder verificar de que va a ser, que es un esquema robotizado, de que es un esquema generado por inteligencia artificial y por tal motivo, pues pueden generar el tema del plagio. Estamos haciendo, digamos que no plagio, sino que se busca como un esquema robotizado. Aunque todo esto después se podría humanizar. Y humanizar es mandar la información a otro sistema para que se maneje un contexto totalmente diferente, con otras palabras. O ustedes a partir de lo que está allí, lo que el sistema les muestra, pues pueden ajustar la información de acuerdo al contenido que ustedes puedan buscar de otras fuentes u otras referencias. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Hola Liliana, ¿cómo estás? Buenas noches. Viviana, Liliana, Weimar, ¿tienen alguna pregunta allí sobre eso que les puse? Buenas tardes, Todo claro. Buenas tardes, compañeros. Hola Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Ahí Liliana, te me queda... conecté un poquito, unos minutos tarde, pero fue que llegué tarde. No te Ahí preocupes, me lo importante disculpa. es llegar. No te preocupes, la cosa importante es llegar. En este momento, como en resumen, pues les he hablado de dos programas. Uno que es Invalú, que es un organizador de procesos, un organizador de plataformas y o de herramientas para que ustedes puedan acceder fácilmente, que eso hace parte como de la tarea que ustedes tienen como evidencia, la tercera evidencia. Entonces, el Simbalú es simplemente, ustedes ingresan a la página de Simbalú y agregan las páginas que sus aprendices deberían tener en su formación. Eso es todo. La segunda, que es lo que estoy mostrando, pues simplemente es cómo hacer, es una ayuda adicional, es cómo hacer una presentación en un minuto. Si de pronto no tienen tiempo, entonces a través de la plataforma Tome, que es una URL, entonces Tome ahí, que es inteligencia artificial, eh, llegan fácilmente a esos procesos y pues simplemente usted le preguntan lo que ustedes quieran y el sistema me va a generar una presentación de todo lo que corresponde al programa. Les voy a mostrar en este momento, mire, desde aquí como presentación, esto le pregunté sobre el ciclo del agua y me hizo una presentación de lo que es el ciclo del agua, las fases del ciclo del agua, la importancia del ciclo del agua, la contaminación del agua, cómo poder cuidar y las conclusiones. Así rápidamente, entonces pueden resolver asuntos muy rápidos, por ejemplo, en su comunidad educativa. Esto, digamos que ese material me sirve para tener contenido temático, podría ser, y que ustedes puedan descargar también información. Ahora, dentro de la guía, entonces me aparece ahora sí lo que es la evidencia.
el programa me estaba mostrando unas plantillas para poder hacer el proceso. Yo les digo a ustedes, es más fácil, háganlo con las plataformas o las herramientas que ustedes conozcan. Dice, vamos a hacer un organizador gráfico a través de un árbol de ideas. Un organizador gráfico es simplemente en cuanto a contexto, es cómo acomodar una presentación, cómo acomodar un tema a través de un mapa mental, es un esquema de un mapa mental, un mapa conceptual, un árbol de ideas, un árbol de problemas, una heurística, solamente es organizar esa información. Ahora, hay gente que utiliza también una cosa que se llama el ideograma, que es un ideograma, es por ejemplo un dibujo, sin importar cuál sea. Por ejemplo, yo puedo tomar un pájaro, entonces, ¿cuál es la parte principal del pájaro? Pues que el pájaro es la cabeza. Bueno, entonces la cabeza que sería el planteamiento del problema. ¿Y qué tiene adicional? Pues que el cuerpo, entonces que el cuerpo sería como la base del problema, entonces el objetivo del problema. Las alas que serían como la ramificación de los objetivos. Las plumas que serían, pues entonces las plumas serían ya como la ejecución del proceso. Entonces, asimismo se puede plantear un problema y así mismo se puede resolver el proceso. Me está indicando este programa o esta guía me indica, haga un organizador gráfico o un árbol de ideas. En este apartado se enfrentará al desafío de identificar una problemática de la práctica pedagógica de su contexto y plantear su posible solución. Para ello, se propone que de manera individual haga un reconocimiento de su ejercicio docente, específicamente en una plantilla del árbol de ideas. Entonces, hay un anexo que nos comparten el sistema para que ustedes lo puedan tener. Les voy a enseñar cómo llegar allí. Entonces, cuando ustedes están en el tema de anuncios, voy a ir a la palabra de con vista al aprendiz para que ustedes lo puedan resolver desde su esquema. Entonces, cuando ustedes llegan allí, ustedes simplemente le dan evidencias y allí van a la palabra árbol de ideas. Pero entonces esto es como para poder subir la información, para que la gente sepa cómo subir la información. Entonces aquí, si ustedes utilizan algún programa, simplemente van a agregar ahí la información. Pero si ustedes yo busco la información aquí rápidamente. Aquí en contenido del curso, yo voy, curso proyecto, actividad 2, actividad de aprendizaje 2, y aquí aparece el tema del árbol de problemas. Doy clic derecho y dice formato de árbol de ideas. Le doy clic y él me va a soltar un anexo, un formato que ustedes pueden trabajar. Sin embargo, yo les puedo presentarles, yo les hice varios procesos para que ustedes puedan tener la información de diferentes perspectivas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Un momento, por favor, voy a descargarles entonces igual se los voy a compartir también a sus dispositivos. Ok, este es el formato que aparece como el árbol de ideas para ustedes. Es un formato que me habla sobre un problema, que me habla sobre unas consecuencias, sobre unas causas, unas metas, un objetivo y unas acciones, ¿sí? Creo que está bien está completo para lo que corresponde a un esquema de árbol de ideas. Está muy enfocado, allí está como la especificación. Y esto es lo que me tiene el programa, lo que me determina el programa para que ustedes puedan resolver y cómo hacer el proceso. Ahora, yo les voy a mostrar otro esquema que pueden hacerlo. Muy fácil. ¿Se acuerdan que yo les mostré la plataforma Tome? Pues en Tome ustedes pueden sacar parte de la información. Y entonces cuando ustedes van a Miro, y entonces en Miro ustedes buscan un esquema, una plantilla de un árbol. Por ejemplo, ustedes este árbol lo pueden modificar como ustedes quieran. Y entonces tienen en la parte naranja es el planteamiento del problema, ¿cierto? O tienen como el esquema para generar un esquema de cómo mostrar todo el proceso de un árbol de ideas. Entonces aquí, por ejemplo, yo pienso en la falta de participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
Ojo, ¿por qué? Porque es que la guía me estaba diciendo que hable sobre un tema presente, sobre un tema de qué pasa en las aulas. Ahora, la parte verde son ya directamente como el desarrollo a sus esquemas, como el desarrollo de la actividad. Y así se presenta el esquema, simplemente fomentar interacciones en el aula, incorporar metodologías activas. La otra, digamos que son las herramientas que yo puedo hacer para resolver, diversificar las estrategias de enseñanza, fomentar la autoevaluación y la coevaluación y personalizar el aprendizaje. Digamos que tomé como 5 puntos de acuerdo a ese árbol. Entonces, para fomentar la interacción en el aula, antes digo promover debates y discusiones grupales y debates. También digo que se puede hacer, utilizar herramientas tecnológicas para la participación en línea. En incorporar metodologías activas, yo digo que implementar el aprendizaje basado en proyectos o utilizar un esquema para hacer un análisis crítico, un estudio de caso y análisis crítico. Después digo, digamos que así es que ustedes pueden explicar un tema, mire que es muy fácil de resolver, muy fácil de implementar. ¿Cómo hacerlo a partir de la plataforma Miro? Esta es una plataforma que me permite generar diagramas, que me permite generar nuevos contextos. Digamos que usted tiene como una premisa más para poder agregar, simplemente le doy doble clic en la ramificación y me permite entonces copiar, control C, y puedo copiar todo el esquema de la rama y la puedo agregar al árbol, y así mismo ustedes pueden ir aumentando información frente a este esquema. ¿Listo? Ya se los tenía hecho precisamente como para optimizar tiempo y optimizar recursos. Si de pronto está mal, simplemente se para encima de él, del esquema, y le da eliminar. Pero ustedes solamente lo pueden acomodar como ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, ¿cómo trabajarlo? ¿Cómo trabajar el esquema de Miro? ¿Dónde encontrar las plantillas? ¿Cómo trabajar esta plataforma? Muy sencillo. Ustedes ingresan a www.miro.com o simplemente van a Google y ingresan a Miro. Aquí en Miro, ustedes van a encontrar cómo hacer un mapa mental, cómo hacer un esquema. Ustedes ingresan, le dan a ingresar en cómo ingresar por Google, ingresan con su correo electrónico otra vez, con Gmail, y allí encuentran, por ejemplo, una nueva pizarra, por así decirlo. Entonces encuentran mapa mental, tienen como para hacer un esquema de retrospectiva, tienen para hacer un esquema de cuadros, para mostrar información. Entonces, ustedes pueden tomar cualquier tipo de plantilla que aparezca dentro de esta plataforma y asimismo puedan ustedes organizar la información. Esa es una página que está en inglés, entonces pues lo importante es que ustedes puedan colocar el esquema en inglés. Por ejemplo, Scamper es una técnica empresarial que me permite organizar un proceso a través de una sigla que esas también puede ser en inglés o en español. Sustituir, combinar, adaptar, modificar, ¿sí? Combinar, esa es parte de la sigla de esa estrategia, que es muy fácil. Entonces acá hay muchos esquemas para poder hacer cuadros, para poder hacer plataformas. Ahora, para poder hacer diagramas. Ustedes pueden utilizar el que a ustedes les quede más fácil, como a ustedes más les guste. No hay límites para eso. Simplemente utilicen el que se acerque más. ¿Por qué les muestro este programa de Miro? Porque me parece que tiene un muy buen contenido y que es muy gráficamente fácil de utilizar, estéticamente es bonito, y pueden utilizar muchas plantillas que allí están ya prediseñadas. A otras personas les gusta utilizar, por ejemplo, una plataforma que se llama Lucidchart. Por hecho, como les digo en este momento, para mí es importante mostrarles cómo hacer las actividades, porque muchas personas no conocen ciertas plataformas y ojalá me estuvieran preguntando de cosas frente a estas plataformas para yo poderles explicar si de pronto no entienden, o para devolverme o ir avanzando. Entonces, voy a ustedes. Uweimar, Liliana, Viviana, las personas que se encuentran aquí, ¿tienen alguna duda o alguna inquietud frente a cómo manejar el proceso? Para mí todo muy claro, profesor. Gracias. Muy bueno, verme. Muchas gracias. Liliana, Viviana, ¿tienen alguna pregunta? Por ahora no. Bueno, está clara la información. Entonces, miren, hoy hemos enseñado hasta el momento 3 plataformas. Simbaloo. Segundo, Tome. Y tercero, Miro. Entonces, con Miro, ustedes pueden sacar la información de Tome y utilizan
tome para hacer la información de ese Miro, ¿sí? Hacer el diagrama. Ahora, también hay otra plataforma que es muy interesante que estoy compartiendo aquí el curso de PowerPoint para que ustedes lo puedan tener como plantilla y lo puedan, se lo estoy compartiendo en este momento al WhatsApp. O sea, que yo primero les comparto el WhatsApp y después les comparto toda la información en el correo electrónico. Digamos que los que están aquí en sesión en vivo, pues tienen acceso a esa información por el WhatsApp. Ahora, el producto que entregar, entonces, recuerden, ustedes lo guardan como formato PDF y lo suben a la plataforma. Yo ya les mostré por dónde, por el programa de evidencias. Entonces, ustedes lo suben como documento en PDF, el árbol de ideas, ¿cierto? Les pongo un contenido. O pueden utilizar la plantilla del curso, ¿vale? Entonces, es la primera evidencia. La segunda evidencia que se debería trabajar tiene que ver con un formato de planeación. Y recuerden que esto es una estrategia también. Hay una plantilla que se encuentra también en la misma plataforma sobre una planeación. Pero yo no quiero que se enreden tanto con eso porque me pareció un poquito enredada, aunque yo también lo pude resolver. Sin embargo, ustedes descargan la planeación en Smartsheet y van a encontrar esa información. Pero, si ustedes han visto el cronograma de este curso, ese cronograma es, digamos que es resolver el problema de una manera fácil. Ustedes van a tener un cronograma de actividades. Entonces, lo que le está pidiendo el formato, hacer un formato de planeación, yo acá les hice el proceso. Ahora, hay que leer bien el contexto de lo que pertenece a la guía. Y me dice, vamos a hacer un recurso. Ya les voy a leer lo que dice la guía. Les descargo la guía. Dice, ustedes también pueden acompañarlos con esto. Entonces dice, realice la planeación inicial de la construcción de un recurso educativo digital a partir de la problemática identificada. Recuerden que ustedes en la primera sesión tenían que comenzar a identificar un proceso y ahora, a partir del árbol de ideas, ustedes van a también generar un esquema de acuerdo a lo que están promoviendo la lectura. Entonces, de acuerdo a esa problemática que ustedes identificaron en el árbol de ideas y que ustedes resolvieron en el árbol de ideas, ustedes van a hacer una planeación de cómo van a hacer un acto pedagógico, por así decirlo, cómo hacer unas clases o cómo hacer un esquema de una formación de un mes, o sea, 40 horas. Mi recomendación es que hagan lo mismo que hicimos aquí con un cronograma de actividades, porque esto, en otras palabras, es un cronograma de actividades donde me promociona que un objetivo y un título del programa, que es como la parte de la diferencia. Yo les hice ya el trabajo con el formato que está aquí, que le proporciona la plataforma, y se los voy a mostrar. Entonces, yo determiné este formato, entonces digo, recursos a desarrollar. Yo puse como postulé que es aprender actuando, es fomentando una participación activa. Eso fue lo que hice en el mapa, en el árbol de ideas, y ahora, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Resolviendo el problema. Entonces, hago una problematización y una planeación. Se puede hacer a través de una pregunta problematizadora, se puede hacer a través de un análisis que ustedes tengan frente a ese problema a desarrollar. Y miren que hacia el lado derecho, ustedes se encuentran, digamos que si se trabaja en equipos, ustedes se encuentran, por ejemplo, cuántas semanas. Yo determiné este curso que arrancaría desde el 1 de septiembre y finalizaría el 30 de septiembre. Pero hay actividades que como en 4 semanas. Primera semana, entonces, ¿qué se va a hacer la primera semana? La problematización y la planeación. Entonces, con el equipo de trabajo, yo voy a resolver el proceso. Ahí me coloqué solo como para que usted identifique, porque tengo 4 o 5 personas, entonces hay alguien que está asignado frente a esa responsabilidad, ¿cierto? Ahora, entonces esa actividad la coloqué del 1 al 7 de septiembre. Fase 2, esa es la fase 1. Entonces, digamos que si va a comenzar, arranca el tiempo, pues yo simplemente voy acomodando en qué momento estoy. Ahora, en productos, yo digo, diseñar y desarrollar un recurso educativo digital interactivo que aborde la falta de participación activa en los estudiantes, promoviendo estrategias pedagógicas efectivas para involucrar a los alumnos en el proceso de aprendizaje. Ahora, tengo un segundo esquema, una fase 2. Y en esa fase 2, entonces digo, hablo sobre los objetivos, ¿cierto? Una identificación de la audiencia de objetivo. Hablo también sobre una definición de objetivos de aprendizaje, un diseño de contenido interactivo y una interpretación tecnológica educativa. Eso integrado se haría en la semana 2.
para lo cual sería del 8 al 14 de septiembre. En la fase 3 sería una fase de socialización y divulgación, donde se va a hacer un diseño de actividades de participación, crear actividades y proporcionar retroalimentación. Esa es la semana 3. Y entonces ahí también le coloco un tiempo. Si ustedes quieren imitar este esquema, perfecto. Si ustedes lo quieren igualar, perfecto. ¿Sí? Lo importante es que ustedes vean que esto es una planeación pedagógica, es una planeación para descubrir objetivos y descubrir sobre un proceso formativo. Ahora, miren bien, si ustedes comparan esto con un cronograma de actividades, no tiene, digamos que es casi igual. Es casi igual, entonces por eso les sirve también el cronograma de actividades para poder hacer ese esquema de organización de procesos. ¿Sí? Así sencillo. Entonces ya les voy a compartir aquí por el enlace del WhatsApp y ustedes ya pueden tener acceso a ese archivo que estoy mostrando directamente en la plataforma. Ahora, la tercera actividad. Bueno, ahora, si ustedes quieren agregar información, pues simplemente agreguen información frente al proceso. Muy bien, entonces, pueden utilizar cualquier plantilla que tengan en Excel también, si ustedes tienen Excel o cualquier cuadro que ustedes tengan. Importante entonces es más bien magnificar la información, que a partir del árbol de problemas o el árbol de ideas que ustedes van a resolver, de ahí es que ustedes construyen el cronograma de trabajo. Ahora, este esquema nos habla sobre un marcador social. Los marcadores sociales es lo que les estaba explicando, lo del tema del Simbalú. Es cómo yo puedo hacer para agregar a un proceso organizacional una herramienta para poder que la gente pueda llegar fácilmente a ella. Entonces, ustedes aquí desde la misma guía, por ejemplo, les muestra el enlace www.simbalú.com. Les enseño eso para que no se desvíen tanto porque es una plataforma que es muy fácil de utilizar. ¿Cómo hacer la evidencia? Pues simplemente ustedes hacen el Simbalú como les mostré al inicio del proceso, le toman un pantallazo con print screen o le toman una foto, ¿cierto? El mismo botón, o sea, print screen, o lo guardan en un archivo PDF y simplemente en un documento en Word y nos lo pueden compartir a nuestras evidencias, porque ahí está la tercera evidencia. O pueden compartir la URL, que también es fácil, de ese Simbalú que ustedes crearon. Entonces, crean el Simbalú y en la parte de arriba, en donde aparece la URL, copian todo el enlace completo, se cercioran de que sí esté bien el enlace y pues solamente agregan la URL para ver la evidencia. Entonces, los marcadores sociales es como, recuerden, cómo trabajar el montón de actividades organizadas que va a trabajar usted en un proceso formativo. Eso simplemente agreguen ahí y actividades que ustedes tienen, por ejemplo, iLove PDF, por ejemplo, Canva, si ustedes utilizan Canva, ¿qué herramienta utilizan ustedes? Entonces ahí, en otras maneras, es la explicación de cómo se trabajan esas evidencias, porque pienso que la clase de hoy, a pesar de los procesos, hoy era más detallada frente a lo que corresponde a la parte del hacer, es más del hacer. Y frente a esta información, considero pertinente e importante que ustedes conozcan cómo manejar un Drive. Me parece que el Drive es uno de los componentes más fuertes que debe tener un instructor porque le permite evaluar y ver el contenido de que cada quien cómo trabaja. Voy a hacerlo con ustedes en vivo precisamente para que ustedes aprendan a manejar un Drive y que aprendan como ventajas frente a el tema del Drive. Entonces, muy sencillo. Mi recomendación siempre va a ser la misma. Ojalá ustedes tengan un correo Gmail. Sí, muchas veces las instituciones, por todos estos últimos programas, tienen acceso a Gmail Plus. Pero entonces, cuando tienen el Gmail, pues tienen acceso a toda esta información. Yo les voy a mostrar de primera medida. Yo tengo mi correo Gmail aquí abierto. En la parte superior derecha existen 9 puntos continuos y eso son los Google Apps. Cuando ustedes pulsan Google Apps, ustedes encuentran lo que corresponde al Drive. ¿Sí? Le dan Drive y allí van a encontrar un sinnúmero de procesos. Yo personalmente tengo todo en el Google Drive.
toda la información, todo el contenido textual, todos los videos, todo lo que yo hago lo tengo desde el Drive. ¿Y por qué es importante? Porque simplemente es un acceso más rápido y de tecnología para las personas, donde yo simplemente les comparto una URL o le doy poder de editor o le doy el poder de compartir o el poder de leer solamente y ellos pueden acceder a la información. Entonces voy a armar, por ejemplo, mucha gente no tiene el Office dentro de los computadores. Es muy importante entonces que desde el Drive, ahí está todo el Office. Ustedes pueden manejar todo el esquema. Y aparte de los computadores, tienen una cosa que llaman las extensiones. Las extensiones me sirven para hacer muchas cosas más. Entonces, cuando yo, por ejemplo, para agregarle contenidos, para agregar procesos, para agregar abreviaciones, cortar, digamos que me sirve para hacer muchos esquemas adicionales en el computador desde las nubes. ¿Qué es el único requisito importante de esto? Tener internet. ¿Sí? Ahora, entonces, yo tengo en el Drive, entonces tengo una selección de esquemas. Donde tengo la palabra nuevo, le doy clic nuevo, tengo para subir un archivo, para subir una carpeta, para subir documentos. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, acá como carpeta de ejemplo de sesión. Ya les voy a compartir eso para que ustedes puedan tener acceso a toda la información. Ahí me quedo la carpeta, yo puedo abrir la carpeta, darle doble clic y allí puedo agregar todo, sino una carpeta que tenga en mi escritorio. O la otra es que yo puedo agregar, el primero, documentos de Google, es un documento en Word, por así decirlo. El segundo es un documento en Excel. El otro es un documento en PowerPoint. El otro es un formulario. ¿Cómo hacer formularios? ¿Por qué me sirven los formularios? Yo puedo de una vez con los formularios hacer preguntas, yo puedo agregarle contenido, yo puedo hacer que la gente me agregue, por ejemplo, un video, puedo hacer que la gente me agregue digamos que aquí puedo hacer una evaluación fácilmente y el sistema inmediatamente me va a dar una calificación y una calificación que puede ser contenida o esto simplemente el formulario me permite administrar y adjuntar información que me va a permitir llenar otros cuadros que tengan. Yo personalmente lo utilizaba con los padres de familia en unos procesos que estaba haciendo en un colegio y yo les compartía, yo hacía un enlace y les compartía el formulario, entonces ya ellos tenían el nombre, toda la información y me podían copiar todo. Por ejemplo, ellos decían, necesito la fotocopia de cédula de tarjeta de identidad de los niños. Ellos agregaban el esquema y así es fácil porque el sistema me va guiando frente a los procesos. Ojalá ustedes puedan utilizar entonces formularios. Ahora, ustedes pueden hacer dibujos en Google, pueden agregar a Google sitios Maps, pueden hacer, digamos, una infinidad de procesos frente a eso. Entonces, les voy a mostrar algo sencillo que me parece útil. Primero que ustedes van a cargar un documento, ustedes deben escribir, por ejemplo, en el documento lo que ustedes quieran. El título es importante, el título se coloca en la parte superior. Ahora, en la otra información, ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran, pueden agregar contenido, pueden agregar toda la información que ustedes correspondan. Miren que manejan lo mismo que una página en Word. Y lo mejor es que él va guardando automáticamente toda la información. Pero hay algo que es de suma importancia. Yo aquí voy a pedirles a ustedes el permiso y el favor de aquellas personas que tengan correo electrónico en Gmail, que me den por lo menos 2 personas que me escriban sus correos en este momento, que me digan sus correos para yo poder mostrarles cómo funciona un punto específico de la formación. Bueno, les voy a compartir, espérate, la otra esquema es compartirles el enlace y simplemente ustedes desde el Drive, los que estén en el Drive, ingresen con el enlace. A mí me parece más importante que ustedes ingresen con el correo porque cuando se les comparte de esta manera aparecen como invitados incógnitos, entonces no se puede determinar quién fue el que modificó y el que no modificó. Si yo les comparto con enlace directo, con el correo electrónico, pues ya sé quién rayó, quién escribió, quién complementó, quién adjuntó información al archivo y eso es importante. ¿Por qué? Yo a mis aprendices, digamos que tengo aprendices o compañeros o tengo una reunión de la junta, cualquier cosa que yo tenga, simplemente a mí me accede en la página, me accede a un color. Pero entonces, cuando cada vez que alguien se va agregando a la plataforma, por ejemplo, hay oso hormiguero anónimo, ¿sí? Entonces ya aparecería la información. Alguien ingresó, pero no sabemos quién es. Por eso usted debe compartir directamente con el correo electrónico preciso de la persona que corresponda. Y así ya sé quién es el que está escribiendo, cómo escribió, cuándo escribió. ¿Sí? Cuando se escribe así, es un esquema, en verdad, cruzviviana27@gmail. Voy a escribirlo así, entonces, cruzviviana. Vamos a ver si nos lo permite.
Los Viviana y lo voy a enviar. Viviana, te tuvo que haber llegado un correo electrónico a tu correo y ahí ya puedes ingresar, por favor. O te llega el correo o te llega la información. Si los demás pueden ingresar, por favor, al archivo, sería muy bueno, porque aquí vuelvo a enseñar una cosa que es importante. Miren, cuando varias personas, digamos que eso se llama trabajo colaborativo empresarial, eso podría utilizar para el trabajo colaborativo empresarial. Si yo tengo un trabajo de grado o un trabajo en una empresa y tenemos que hacer mucha cantidad de información, ustedes antes de reparten el trabajo con las personas, distribuyen el trabajo. Y digamos que ustedes al mismo tiempo pueden estar 250 personas trabajando en el mismo documento. Entonces, ¿qué es importante de esto? Cuando ustedes comienzan a escribir, necesito que por favor la gente ingrese ese documento, escriba lo que quiera escribir, para yo poderles mostrar qué es lo que pasa con cómo poder evaluar a las personas que complementan y que escriben frente a un archivo. Cuando vayan a ingresar es importante darle doble clic. Si ustedes le dan clic o le dan clic derecho de ingresar, si le dan, digamos que ingresan, ya Jenny escribió algo allí. Si alguien ingresa de otra manera, el sistema me comienza no me comienza a copiar la información o me abre otro canal, o sea, me abre otra vista, otra plataforma. Por eso es importante siempre abrir el mismo documento, el archivo que les llega a ustedes de inicio. Entonces, cuando la gente no está escribiendo, Weimar, no sé si puedes meterte el programa, si tienes acceso. Se puede meter también desde el celular. Liliana. Ok, entonces les voy a mostrar qué es lo que pasa acá. Cuando Perdón, ustedes... yo estoy tratando, perdón, yo estoy tratando de escribir, pero a mí me sale que descargar una página, entonces no sé si estoy haciendo bien. O sea, pero no sé si en el celular. Lo está haciendo desde el celular, ya sé qué es lo que pasa. Lo que pasa es que tú tienes que descargar el Drive para el celular. Sí, cuando no tienes Sí, el porque me está Drive... pidiendo. Sí, entonces para el celular, es por eso es que necesitaba que me hicieran preguntas precisamente para explicarles qué pasa. Entonces, hay personas que necesitan para el proceso descargar el Drive desde el celular, es una aplicación, simplemente. O si no, entonces si lo abren desde el computador, usted puede abrirlo directamente desde el correo electrónico o digamos que a usted le toque haber llegado un mensaje y ahí le llega la información. Solamente le da aceptar y llega la información como corresponde. Eso es lo que pasa, digamos que los compartí por el WhatsApp, pero si me hubiesen dado el correo electrónico, ya les llegaba directamente la información y podrían manejarla directamente desde el Drive de ustedes. ¿Sí? Bueno, entonces, quiero que miren la pantalla. La gente, por ejemplo, pasó una semana, y la gente comenzó a agregar información y una persona fue y tachó el nombre, otra persona escribió otra cosa, otra persona, todo eso va a quedar registrado día tras día. Por eso es importante que la gente comience a agregar información. Entonces, ¿cómo hacen ustedes como docentes cuando hagan un trabajo colaborativo? Le dicen reparten los grupos y colocan un líder de grupo. Ahora, ese líder de grupo, usted le dice, por favor, agrégueme, este es mi correo electrónico, agrégueme como editor de su documento. Al agregarlo como editor, usted ya puede llegar allá a la información y usted lo que va a hacer es lo siguiente. Miren pues, ustedes van a la palabra archivo. Y aquí comienzan a bajar y le dicen historial de versiones. Y después le dan ver historial. Aquí, como pueden ver, a Edwin le dejaron el color verde y a Jenny Caterine le dejaron el color morado. ¿Sí vio? Y ahí me dice que Edwin lo que escribió fue eso, pero Jenny Caterine lo que escribió fue lo otro. Compañeros, tran. Entonces, miren cómo ustedes pueden evaluar. Ustedes pueden evaluar cuánta participación tienen los aprendices dentro de un proceso. Ahora, ustedes pueden ver qué se tachó, qué información acomodó la persona, qué ajustó, qué borró, y eso es importante para que eviten digamos que la pereza entre los contextos educativos y el plagio frente a muchos procesos. Ahora, obviamente que la gente va a coger cosas en Google, va a coger cosas de inteligencia artificial y va a comenzar a agregar información.
ustedes también podrían entonces con esto simplemente ir a una página antiplagio, una página que me demuestre de dónde sacaron la información y si pertenecía a otra persona, y ahí ustedes pueden calificar. Por eso, este es un esquema que les va a permitir tener un control más ameno, un control más riguroso de lo que hacen sus aprendices. Es importante precisamente para saber cómo sacan la información, si ustedes quieren determinar ese esquema. Funciona perfecto para desde los niños de cuarto, quinto, de bachillerato, universidad, del SENA, lo que ustedes tengan como formación. Es muy buen esquema y lo mismo pasa con Excel. Ustedes en Excel pueden hacer lo mismo. Ahora aparecen páginas de inteligencia artificial que también hacen procesos como esos, que me fabrican programas, que me fabrican procesos que me hacen cuadros, que me hacen imágenes, que me hacen toda esta información y que me permiten compartir entonces un legado de esta información a los aprendices. Entonces es importante entonces lo que les acabo de explicar. 1, distribuir los equipos de trabajo. 2, sirve también para que ustedes puedan tener control del proceso si ustedes los agregan dentro de la información. Y ustedes pueden crear eso desde su propio Drive, desde su propio nube, por así decirlo, y poder descargar la información. Ahora, es importante también que ustedes tengan toda la información de su equipo, información pertinente, la tengan en un correo particular, en el Drive, por ejemplo. Ya ya no hace falta tener una USB o tener digamos que un proceso de almacenamiento alterno, no, simplemente con correos ustedes van a tener almacenamiento constante frente a la información que ustedes quieran compartir. Mire, por ejemplo, aquí ya hay otra persona conectada, pero aparece como alce anónimo, precisamente porque se conectó desde el enlace y le otorgaron el color naranja. Escribe lo que quieras, por favor. Mayerly, bien pueda. Escribe lo que quieras. Y mire que ya estamos conectados 3 personas en el mismo documento. Si más personas se comienzan a escribir, pues así mismo va la información. Entonces, Mayerly escribe aleatoriamente letras, cosas, borra algo, pero así como en gestión. Eso, ya escribiste y borras, dale. Escribe ese, o sea, así como rápido. Solamente es como para mostrarles a las personas que hicieron. Listo, ahí por ejemplo, mire, a Mayerly le otorgaron el color gris y ya sabemos ahí que Mayerly tiene es el contenido que ha escrito. Entonces, si yo voy en revisión, sé que el equipo de trabajo son 3 personas, pero recuerden entonces esto, porque es importante entonces compartir el correo electrónico y no como un enlace donde cualquier persona pueda ingresar. ¿Listo? Entonces, esto, ya si yo quiero compartírselo a otras personas como documento y quiero descargarlo, pues yo le puedo dar a exportar el documento, le puedo dar archivo, le puedo dar descargar el documento y lo puedo descargar en cualquier tipo de formato, en formato PDF, en formato de Word, ¿sí? Y ya le envío ese formato a cualquier persona. Si ustedes van a trabajar entonces, ahora bien, si van a trabajar imágenes que quieran agregar a eso, pueden copiar imágenes, pueden agregar imágenes y es muy importante que esas imágenes tengan una característica principal y es que tengan un formato de resolución, una buena resolución. Recuerden que las imágenes se otorgan de acuerdo al nivel de píxeles que tenga. Páginas como Pixabay, páginas como FreePik, páginas como FreeVector sirven para poder hacer esquemas, para poder tener imágenes de alta resolución. Yo creo que les enseñé la semana pasada, cuando ustedes se meten en Google o se meten en Chrome, están en Chrome, meten a Google y ustedes ven desde la parte de herramientas imágenes de gran formato. Y ahí es cuando ustedes pueden alimentar sus trabajos de una manera adecuada y aquí vemos cómo se va ajustando todo ese trabajo. Y lo único que faltaría que la gente aprendiera, y ojalá lo supieran desde cualquier tipo formativo, es hacer el Creative Commons, que el Creative Commons es la licencia internacional de sus documentos. ¿Y para qué sirve la licencia internacional de los documentos? Sirve para que ustedes tengan como todo el bagaje, que no les van a copiar información, de que ustedes pueden llegar directamente al correo y podrían sancionar o podrían decir este documento es mío y podrían demandar a la persona que está utilizando esa información. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Buenas noches, profe. Hola, Nidia. Llegué un poquito tarde, pedirle disculpas. Tranquila. Profe, sí, no estuve en la primera media hora. No Tranquila. sé, nos estaba explicando para la nueva actividad que hay que realizar, la actividad 2. ¿Verdad? Sí,
Hay tres actividades para esta semana. Ya literalmente resolví las 3. Dentro de las 3, en orden sería el árbol de problemas. El segundo sería el formato de planeación, que sería un compendio después del árbol de problemas. Y el tercero, que es el Simbalú, que es un organizador de herramientas a través de un marcador social. O sea, es un organizador de apps que usted le comparte a sus aprendices para que puedan trabajar los proyectos. Arranqué en desorden, arranqué con el Simbalú, pero lo importante es que ustedes puedan determinar la información, y la primera información del árbol es que usted va a colocar un problema, va a plantear un problema en cuanto al tema pedagógico de la parte digital. Sí, eso lo aparece dentro de la guía. Entonces miran el problema y simplemente lo plantean. ¿Qué harían ustedes para resolver los procesos pedagógicos, por así decirlo? Y en el área digital, entonces yo coloqué un planteamiento del problema y lo coloqué como en el tronco y distribuí la información, solamente otorgando pues como objetivos o más resoluciones. Ahora, ¿con qué programa lo hice? A través de un programa que se llama Miro. Después también enseñé también cómo se hace un Simbalú que es una plataforma donde ustedes simplemente agregan información de programas o de apps que ustedes le dicen a los aprendices que van a trabajar, que van a comenzar a manejar dentro del curso que ustedes estén manejando. Y por último, manejamos, bueno, lo del cuento del documento como un cronograma, una planeación que se trabajó a través de un documento que me otorgó la misma plataforma. Entonces, pero yo les compartí también otro esquema frente a cómo hacerlo. Puede ser con el cronograma que ustedes tienen del curso. Entonces, ustedes pueden crear la información de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a sus expectativas, de acuerdo a lo que ustedes conocen. Eso es válido. Entonces son las 3 actividades que se presentan. El tema de hoy era organización de información y por eso les enseñé el día de hoy cómo manejar esas plataformas, porque hoy la clase era muy didáctica, tenía que ser didáctica porque tiene mucho contenido, por ejemplo, de información. Entonces, por ejemplo, hablarle de los RSS, hablarle tocaría hablarle sobre cómo acomodar las plataformas, pero la mejor forma es mostrarles cómo se hace el esquema y cómo practicar este procedimiento, que lo pueden hacer desde el celular, que lo pueden hacer desde el computador. Sí, se puede hacer desde esos 2 esquemas y es muy fácil utilizarlo. Entonces, en cuanto a la primera evidencia, es un árbol de ideas. Puede ser, o también si ustedes no quieren hacer un árbol, pueden hacer un ideograma, pueden hacer un mapa mental. Todos los esquemas son válidos. El segundo es un formato de planeación que estoy proyectándolo en este momento, entonces donde haga de cuenta que ustedes están haciendo una planeación de un curso de 40 horas y qué es lo que van a hacer. Literalmente es un cronograma de actividades de acuerdo al problema que ustedes plantearon en el árbol de problemas. Y el tercero solamente es la organización de sus procesos en Simbalú. Por tal motivo, ustedes comparten la URL o comparten un documento en Word que ustedes puedan hacer. Ustedes pueden copiar y le toman una foto y simplemente lo pegan allí. Entonces, por eso también les enseñé entonces el Drive para que ustedes pudiesen tener un documento y es porque el documento en Drive es importante, porque ustedes podrían compartir una URL. Mira que estoy proyectando el Simbalú, que es muy fácil. Eso simplemente ustedes agregan las plataformas. Es que yo quiero que los aprendices míos me comiencen a utilizar presentaciones en Genially. Entonces ustedes le dan clic y pulsan la palabra Genially y ya, eso es todo. Y entonces ya el sistema me da el enlace automáticamente de cómo llegar a la información, ¿cierto? Y lo mejor es que como yo ya me registré, él me coge mi correo electrónico para cargarlo inmediatamente y hacer como un inicio rápido a esas aplicaciones, ¿cierto? Yo, por ejemplo, mire, yo puedo agregar YouTube, ahí lo voy a agregar, le doy simplemente clic a YouTube y ahí me quedó agregado. Si lo pueden ver desde el cuento, pero como me quedó repetido, entonces simplemente le doy clic derecho y lo voy a eliminar. ¿Cuántas plataformas puedes tener? Todas las que quieras. Sí, pero ¿cuántas podrías quitar? Tú puedes quitar también todas las que quieras. Entonces, esto es usted le dice, por ejemplo, a esta semana, aprendices, vamos a utilizar estos 3 programas. Y ahí ustedes pueden cargar los programas. O les puede servir como apoyo estos otros programas. Entonces, eso es lo que uno utiliza a través de esta plataforma que se llama Simbalú. El nombre aparece en la parte superior izquierda. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?
Mire, igual en la plataforma como marcador social, me dice otras, Evernote, Pertris, Scoop, ¿sí? Todas esas manejan casi el mismo sistema, el mismo esquema. Me parece más fácil Symbaloo, por eso les enseñé a manejar Symbaloo. ¿Tienen dudas, preguntas o inquietudes? Nidia o Weimar. No. Vamos a a explorar todas estas herramientas, profe, porque pues son nuevas, igual no las conozco, sinceramente no. De Drive, algunas, algo muy poquito, pero bueno, esta semana me tomaré el tiempo para poderlo explorar y poder hacer pues como la actividad bien. Ok, perfecto. Lo del Drive no es obligación. Se los enseñé solamente porque me parece que para mí y los recursos que maneja la tecnología es lo que está de moda y lo que mucha gente utiliza. Sí, lo del Drive, lo de los documentos en Word, Excel, lo de los formularios. Por eso se los enseñé. Sin embargo, lo que la guía me está pidiendo solamente es el Symbaloo y que le tome una foto. Me está pidiendo lo del árbol, entonces lo hice a través de Miro. Si ustedes quieren utilizar Genially, es válido Genially. Si quieren utilizar Lucidchart, es válido Lucidchart, ¿sí? Y o cualquier pictograph, pictochart y cualquier tipo de infografía podría servirles también. El esquema, el que ustedes quieran utilizar. Y el segundo, el cronograma, que es un cronograma de una planeación, es utilizar el formulario que les mandé en Excel o pueden utilizar el cronograma que ustedes tienen de formación a través de un documento en Excel. Uy, María, ¿se participar? Nidia, cuéntanos. Sí. Bueno. Sí, es que, qué pena. Tengo Tranquila. en alguna oportunidad me decían que debía en un trabajo empezar a trabajar todo en la nube, ¿sí? Eso Desde ahí, es. sí, que ahí manejaba todo lo que era el correo electrónico, correo institucional, todo iba en la nube, y ahí sacaba también para las reuniones en Teams, o sea, todo. Ese Drive lo puedo unir a eso de la nube o es diferente. Estoy No, mira, equivocada. no, tranquila, mira, es que todos los correos tienen digamos que un espacio, un almacenamiento. A eso le llaman nube, ¿sí? Entonces, tu correo institucional tiene una nube, los correos Gmail tienen una nube, los correos Hotmail tienen una nube, ¿cierto? En nubes, haga de cuenta que usted tiene una memoria USB dentro del correo electrónico. Entonces, a eso es lo que se le llama nube, digamos que en palabras castas. Entonces, ¿tu correo cuál es? ¿Tu correo termina en Gmail? Sí, señor. Ok, entonces, ese correo tiene un drive y ese drive es la nube. Ah, ya. Entonces, desde ahí tú puedes compartir archivos, desde ahí te pueden compartir archivos, desde ahí yo puedo, digamos que puedo colocar todo lo que yo tengo, lo puedo compartir con muchísimas personas al mismo tiempo. Con todos los correos que tú tengas, tú lo compartes inmediatamente. Y tú a las personas, tú dices, venga, es que a esta persona yo le quiero dar como el poder de editar este documento que yo estoy haciendo, o le voy a dar el poder de comentar este archivo que yo estoy haciendo, o solamente le doy el poder de que lo vean. ¿Ves? Esa es la ventaja de una nube. Y ahora, de ahí no se te va a borrar nada de información, a menos que usted le comparta como editor a otra persona y la otra persona te borre la información. Ah, gracias, profe, ya comprendo. Gracias. Con mucho gusto. Weimar. Sí, profe, yo también, al igual que Nidia y otros también compañeros que manifestaban que no conocían muchas de las herramientas, también estoy igual que ellos. Mi aporte está finalmente encaminado a que son herramientas que nos ayudan a no improvisar. Me parece que es fundamental en nosotros los que tenemos la labor de enseñar, de no caer en eso de improvisar. Y estas herramientas que usted nos está compartiendo nos ayuda a eso, a tener casi que preparados 3 meses de capacitaciones y no que tengamos que decir al otro día y yo qué les voy a trabajar, sino que tenemos ya la posibilidad de tener un cronograma establecido que hace que nuestra labor sea de reconocimiento frente a ese tema. Sí, señor. Señor Weimar, yo le voy a mostrar con todo cariño y respeto, por ejemplo, un curso X, un curso que yo haya trabajado.
y cómo lo tengo yo para que usted vea cómo manejo yo la nube. Cómo manejo yo la nube, porque me parece importante lo que acaba de proporcionarnos. Usted, a mí nunca se me ahorra la información. Videos, audios, todo lo que tengo. Les voy a mostrar, por ejemplo, el curso ABA, un curso de proceso ambiente de aprendizaje. Yo los miren, si ustedes notan, toda la información está acá en la nube mía. Y digo, virtual ABA. Yo ya lo identifico así. Y tengo sesión 1 ya preparada, sesión 2 preparada, sesión 3 preparada, sesión 4 preparada. Si me voy a la sesión 1, ¿qué encuentro? Mire, el cronograma, la copia de la información, la guía, lineamiento institucional, ¿cierto? Bien, me voy, por ejemplo, a la clase número 2. Ahí tengo los videos que yo les hice para ese programa. Entonces, mire todos los videos. Ya tengo todo el material ahí colgado. Ya tengo todo el material listo. Ahora, en cuanto, digamos que, mire lo que va a pasar. Les voy a mostrar dentro de mi esquema, mire, todos documentos académicos. Yo puedo guardar toda la información que yo quiera. Programas de desafíos, todos los cursos que yo tengo. Si usted mira en la parte izquierda de la pantalla, dice mi unidad, computadoras y compartidos conmigo. Cuando yo le doy compartidos conmigo, entonces aquí encuentro los archivos que otras personas me comparten, ¿sí? Y yo también yo tengo acceso a ellos y simplemente yo ajusto la información de acuerdo a lo que los demás me están escribiendo. Es muy fácil, es muy óptimo para el nuevo esquema del trabajo. Y digamos que muchas personas ya lo saben trabajar. Sin embargo, para los que apenas van a entrar en esta oleada del Drive, pues les prometo que es una grata experiencia y que no se les va a borrar, porque cuando ustedes llegan a una parte y dicen, ay, se me quedó de la memoria USB, ay, mira que no trae tal archivo. Y si usted dice, no, ¿tiene un computador? Sí, abre su correo y está ahí. Lo descarga ese computador y lo puede enseñar. Y son archivos que pueden ser alimentados en cualquier momento, en cualquier espacio, desde el celular, desde el computador. Entonces es genial todo ese esquema. Entonces, mire, esos programas, como lo decía el señor Weimar, tiene toda la razón. Lo que es Miro, pues hacer diagramas de una manera diferente. Lo que es Tome, el Tome la inteligencia artificial está cambiando y mire como en un minuto usted puede hacer una presentación fácilmente. Y el Simbalum, que es como llegar fácilmente a las herramientas. Entonces, la clase de hoy, como les decía, era simple para mí en el sentido de que es cómo administrar la información, cómo ajustar la información y cómo hacer que esa aplicación y que esas aplicaciones funcionen para mi vida y o para sus aprendices. Ya ustedes saben cómo llegan a la información, entonces ahora su misión es enseñarles a sus aprendices cómo trabajar las herramientas. ¿Y para qué les va a servir? Sus aprendices van a hacer trabajos más lindos, más adecuados, van a ser más controlados y ustedes pueden tener acceso fácilmente por a través de la nube en las URL. Les va a ser mucho más fácil y más asequible la información. Bueno, mis amigos, entonces, pues eso era la formación del día de hoy, la clase del día de hoy. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por las preguntas. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, por favor, no duden en hacerlas. Yo estoy ahí para servirles, estoy ahí para guiarlos en los procesos. Les voy a compartir la información, aquí está compartiendo el WhatsApp, se les voy a compartir el correo electrónico y así mismo podemos llegar a la información también fácilmente. Por favor, si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Si tienen alguna pregunta, ahí estoy, ya saben los horarios de formación y con mucho gusto estoy para ustedes. ¿Listo? Gracias. Con gusto. Pregunta, ¿qué les gustó y qué no les gustó de hoy? Liliana, cuéntame. Pues a mí me gustó todo, todo y pues para mí también estas son nuevos, es nuevo las páginas. Entonces como que estoy bien interesada como a empaparme más de ellas. Ok, mire, esto, lo que les enseñé en serio, es porque yo vi que el material estaba como muy vacío. Yo vi que el material, todo el material que aparecía en formación le faltaba como algo, por eso me les metí con la otra información y les di todo como ese bagaje para que ustedes digan, ah, bueno, sí, esto sí me sirve para la vida. Y es lo que les quería enseñar, algo para la vida aplicable a la guía y el material de estudio del día de hoy. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Qué les gustó y qué no les gustó? Bueno, entonces no siendo más, les agradezco mucho su participación, espero que descansen, que tengan un buen fin de semana y venga, hay una información importante. Hay personas que me están escribiendo por el interno y me dicen, profe, es que mire que es que la selección Colombia juega el día martes
y profe, ¿cómo nos podemos perder el partido de la selección Colombia? Entonces, ¿qué podemos hacer si la podemos reemplazar para el día miércoles? Entonces, yo no veo problema poder hacer la sesión el día miércoles para que todos, pues que todos somos colombianos y que nos guste ese proceso, también podamos ver entonces la clase el día miércoles. Entonces, solamente por este esquema, digamos que del día 12 modificaríamos la sesión para el 13 de el miércoles 13. Yo, sin embargo, yo les voy a recordar el esquema, les voy a enviar información para que ustedes tengan acceso a ese cuento y de pronto no se pierdan el partido, porque justo choca con el tiempo del partido. Entonces, para que ustedes tengan el proceso y no habría ningún tipo de inconveniente. ¿Vale? Ok, entonces, muchas gracias por asistir. Cuídense mucho, espero que tengan un muy buen fin de semana y no duden en preguntar lo que ustedes quieran preguntarme. ¿Vale? Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias, profe. A ustedes, gracias.